La primera es el establecimiento y cumplimiento de compromisos. Y aquí hablamos de la organización, que se propone una serie de compromisos por los cuales rendirá cuentas y la forma como cumplirá esos compromisos. Dice, la organización se propone. No estoy tomando la camisa de José Chacón. A ver si me quedas. A ver si me queda. No estoy haciendo eso, sino que este es un compromiso de manera voluntaria que cada organización debe establecer. Los compromisos de las organizaciones también pueden sumarse, compartirse. Muchas organizaciones en contra de la Cruz Roja. Ellos tienen esta norma y varios podemos asumirla. Varios podemos decir, a mí me gusta este compromiso y lo quiero cumplir así como lo cumplen ellos. Pero las organizaciones diseñan ese autocompromiso que quieren tener. La segunda se relaciona con las competencias del personal. La organización asegura que el personal tenga las competencias que les permiten cumplir con los compromisos asumidos por la organización. Acceso a información oportuna, relevante y clara sobre la organización y sus actividades. ¿Qué información puede ser esa? La más difícil. Ajá. El presupuesto del proyecto. ¿Están ustedes de acuerdo que las comunidades, la población que va a llegar a esos albergues tan bonitos que diseñaron, conozca el presupuesto del proyecto? Aquí también dice debería, pero digo que está acá. Son temas Esto es igual al ISO 9000 más o menos. Pero eso lo certifica, que si esto alguien lo certifica. Uno, me lleva a ese punto. Y dos, es el hecho de eso de compartir información. Yo más que conozcan el presupuesto de entrada, creo que deben de conocer el presupuesto definitivo invertido. Porque en el de entrada lo que a veces se da son malas interpretaciones, porque se consideran ellos como grupo y excluyen a otros posibles grupos y se generan en la ejecución dificultades, mientras que si tienen derecho desde mi punto de vista a conocer exactamente cuál es la inversión real y manejarla final, y si llega una evaluación poder decir esto es lo que interpreto decir ya cuantificado y todo eso por ese tipo de situaciones. Correcto. Yo puse esos dos ejemplos porque son sensibles y son difíciles. Es como para incentivar la discusión. Pero esto se refiere a la que sigue es participación. Entonces es algo que ya hacemos. En las organizaciones que tenemos metodologías participativas y que tenemos tradición de educación popular, compartimos mucha información, incentivamos la participación de la gente, ¿verdad? Queremos que la gente de las comunidades venga a los talleres así como lo que sea, ¿verdad? Y cuando decía que no te podemos compartir el presupuesto, era broma, o sea, sí se puede, no hay problema, pero es sensible por otra razón muy particular de nuestra región, y es la violencia. Entonces, ustedes deben de discutir qué información financiera es la que van a compartir para que la gente conozca lo que se está haciendo, pero no para que luego les pongan renta, ¿verdad? Ni para que los comiencen a extorsionar o para que les secuestren a alguien. Entonces hay límites sobre lo que uno puede hacer y el tipo de información que puede compartir.
Además, hay otro límite que me voy a adelantar, Sí, ahora, dele. con permiso, y es la protección de las víctimas. La protección de las víctimas es algo clave en los principios de protección. No queremos causarle más daño a alguien, ¿verdad? Imagínate que en un albergue tenés una víctima de acoso. Entonces tenés que proteger esa identidad. Por más que te presionen a que compartas información de cómo manejas casos, no lo vas a hacer. Entonces hay límites sobre esto, pero el principio y la norma es asegurar que se comparta la información de los proyectos, de cómo se hacemos, la metodología, etc. Pero hay límites y hay que pensarlo en la norma 1. Cuando nos comprometemos a hacer algo, hay que pensar hasta dónde nos comprometemos. Voy a poner en kilogramos de Y, 25 litros de otra cosa, ¿verdad? Y llega Tania y la gente está muy ansiosa, ha esperado por esta ayuda en el plazo conveniente y Tania puede esto informarlo a las personas. Cada familia sabe qué está recibiendo y de qué calidad. O Tania sabe que ha comprado eso en su organización y al final la familia va a recibir 5 kilogramos de X, 2.5 kilogramos de Y y 10 litros de Z. Es esta información que las familias deberían saber. Yo creo que es más importante que manejen esto. ¿Verdad? Esto, la gente tiene que estar informada. La gente tiene que estar informada no solo del día y la hora que va a llegar los suministros, que van a llegar los kits. La gente tiene que saber qué es lo que el proyecto les está proporcionando. ¿Sí? La gente tiene que estar informada. Hay otros, ¿verdad?, que también son sensibles. Los criterios de selección de familias. Entonces, en una comunidad puede ser que toda la comunidad haya sido afectada, pero que por los criterios que hemos establecido, solamente el 75% va a recibir. Entonces, eso puede crear malestar si la gente no conoce nuestros criterios de selección o de donante. El PMA te dice, mira, yo tengo una metodología de focalización y solamente esta familia recibe este tipo de documentos. Entonces, la gente debe saber qué criterios hay, por qué unas familias reciben ayuda y por qué otras. Entonces, estamos actuando también, dándoles a ellos la oportunidad de no solo de tomar la decisión, sino que de participar en los transparentes. Bueno, la participación, la organización escucha a las personas, a las que se proponen e incorpora sus decisiones y análisis en las decisiones programáticas. ¿Qué nos puede pasar por esto con los pasos de Rivera? ¿Qué se puede hacer si al final la señora dice, no, yo prefiero enseñar, no, y en parte no te lo van a usar y se va a llenar de animales, no lo ven. Lo que venimos hablando del indicador del 3 es participación. Algunas veces se va a poder satisfacer todas las necesidades, todas las preocupaciones, otras veces no. Pero la participación ayuda también a la toma de decisiones. Y la quinta
información facilita que las personas a las que se propone asistir y otros involucrados puedan presentar reclamaciones y reciban respuesta mediante un proceso efectivo, accesible y seguro. Algunas reclamaciones pueden requerir en la norma 2 dice, ¿verdad? Dice qué información se da y qué información se da. Ahora, si estamos hablando de que participe la gente, etcétera, 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 pues tenemos que tener el valor que nos digan si no estamos haciendo bien. Ahora, vamos a conversar mucho sobre esto del día de mañana. Así que nos vamos a la parte 6. Esto no tiene sentido si no tratamos de aprender. Me gustó mucho la conclusión del diseño de los albergues, que separados, no, la familia juntos. Y José nos compartió la experiencia, bueno, la experiencia más dolorosa, digamos. Y en el almuerzo estábamos ahí platicando que con tanta experiencia acumulada, todos nos equivocamos en esto. Ahí nadie puede decir que se bien las cosas. No aprendemos. Entonces la norma 6 nos lleva a tratar de aprender. Recibí con eso, con la competencia del personal, me equivoqué, no contraté el tipo de técnico que necesitaba para este proyecto. Digo, bueno, entonces voy a tener que esmerarme en detectar bien las necesidades y si es el mejor término de referencia para tener a la persona adecuada. A las personas que tengo las voy a tener que capacitar en esto y en esto, pero no puedo permitirme que me vuelvan a seguir más. ¿Por quién? Algo muy sencillo. Hacemos monitoreo y le damos seguimiento a lo que estamos trabajando, pero la información de este monitoreo a veces no la incorporamos en el rediseño de nuestros mismos programas o de nuestras mismas estrategias, ¿verdad? Un ejemplo, vamos y monitoreamos y nos damos cuenta que cierto tipo de ayuda le está llegando tarde a la gente y el problema está en que el proveedor no está entregando lo que le hemos pedido que entregue en el lugar adecuado. El monitoreo nos dice eso, pero eso no llega hasta quien está tomando las decisiones para presionar a ese proveedor que lo entregue bien. Entonces, esta parte, esta meta, nos dice de que todos esos mecanismos que ya tenemos en nuestras organizaciones o en nuestras comunidades deben de servir para rediseñar en tiempo real lo que estamos haciendo. Si nuestro monitoreo, nuestro seguimiento, algo nos indica allí en el campo que algo está fallando, hay que corregirlo, ¿verdad? Si hay algo que la gente no quiere, hay que corregirlo. Si hay algo que la gente necesita más, hay que corregirlo. Entonces nos lleva a que el aprendizaje nos vuelva organizaciones flexibles y que nos podamos adaptar a las condiciones en que estamos trabajando. Entonces, ahí ese ejemplo tuyo cabe muy bien en que debemos de estar conscientes de que en el uso responsable del poder a todo nivel. A todo nivel. ¿Alcanzan a ver esa figurita? Sí. ¿Qué les provoca la figurita? ¿Qué les Aquí está cortado el pan. Cada una sigue la lectura con su hojita. Igual.
Ahora, esta, como dijo José, viene de un video. Ese video fue filmado en Guinea, en África, y como casi es una película, se llama Alimentos por Sexo. Entonces, en Guinea, el sexo por alimentos, el galardonado reportero Surius Zamora viaja a Guinea, África Occidental, para investigar la revelación chocante del ACNUR, que los trabajadores humanitarios están exigiendo sexo de los niños refugiados a cambio de la ayuda que se supone que deben dar. A través de la capacidad única que el reportero Sorius tiene para relacionarse con los refugiados, muchos de ellos son de su país natal, Sierra Leona. Aprendemos que las niñas venden su cuerpo simplemente para mantenerse con vida. Así como María, de 14 años de edad, nos dice: cuando yo iba a la escuela, un trabajador de ayuda humanitaria me dijo: te quiero. Él dijo: te voy a estar alimentando. Así que estuve con él hasta que me quedé embarazada. Descubrimos que la ONU no proporciona los refugiados con algunos de los más básicos suministros, como combustible para cocinar y ropa. Y lo peor, las raciones de alimentos mensuales de los refugiados generalmente se agotan en un plazo de 20 días, dejándolos hambrientos y desesperados. Las chicas nos dicen que se ven obligadas a recurrir a las únicas personas que sienten que les pueden ayudar, los trabajadores humanitarios, y algunos de ellos, a su vez, no parecen tener ningún problema en abusar de su tremendo poder. Presenciamos cómo la desesperación de los refugiados alcanza alturas formidables cuando durante el día de distribución mensual a los refugiados se les dice que no van a recibir el maíz y no se les dará el aceite de cocina. Nos enteramos que el Programa Mundial de Alimentos tuvo que desviar su embarque de suministros a Afganistán, dejando a los refugiados cortos. A medida que la situación de los refugiados de África Occidental se ignora, el hambre se convierte en ira y estalla una violenta revuelta de hambre. Se lanzan rocas contra los trabajadores humanitarios y los refugiados luchan frenéticamente sobre sacos de grano. Con el tiempo, el ejército es llamado para evacuar a los temblorosos trabajadores de ayuda. Después de los disturbios, hablamos con Mato, otra chica joven amamantando a un bebé engendrado por un trabajador de ayuda humanitaria. Como la mayoría, ella perdió en la lucha por el alimento y ha recurrido a las hojas de cocina recogidas en el bosque. Marco dice que no tiene más remedio que dormir con otro trabajador humanitario de nuevo. No es desde el corazón, pero el hambre puede hacer que usted lo haga. Sin suministros, ¿cómo no hacerlo? Es una cruel ironía que dormir con los trabajadores de ayuda para alimentos y suministros es realmente más seguro que buscar el alimento por sí mismo. Sorius conversa con Finda, de 17 años de edad, que nos lleva a la selva, donde fue asaltada sexualmente, justo el día antes de nuestra llegada al campamento. La ONU está investigando denuncias individuales, mientras que el ACNUR está elaborando un nuevo código de conducta que explícitamente prohíbe el abuso de poder y la explotación sexual. Al final de la historia, sin embargo, está claro que se necesitará mucho más que palabras para que las jóvenes dejen de tener que vender su cuerpo para sobrevivir. Sí, en el grupo hicimos una discusión tomando como base la historia, ¿verdad? De los personajes que en la historia se presentaban.
y otros que a lo mejor no estaban mencionados en la historia, pero que se quedan como implícitos, ¿verdad? Caso personajes con poder, nosotros identificábamos el tema de las autoridades locales, ¿verdad? Que son personajes, como la palabra dice, locales, y que sí tienen poder a nivel de instituciones, ¿verdad? Llámese gobiernos locales u otras instituciones que tienen la obligación por velar por los derechos de las poblaciones, ¿verdad? Y ya dentro de los que estaban mencionados en la historia, pues la ACNUR, que paréntesis, por ahí nos preguntaban qué significa, las Naciones Unidas, que aparece ahí, el PMA, los trabajadores humanitarios, el reportero que cubre la historia, ¿verdad? Y ahí también se menciona el ejército, ¿verdad? Como impactos, sí no hicimos como una segregación entre si estos eran positivos o negativos, pero lo veíamos como el tema de generación de violencia, ¿verdad? Por decisiones que se toman, y poníamos el ejemplo del PMA, ¿verdad? Que tenía un embarque que iba hacia esa zona y lo transfirió a otro, ¿verdad? Y como ya decían anteriormente, se toma en el momento y afecta ya una población en específico, ¿verdad? La desnutrición por la carencia de alimentos, ¿verdad? O tal vez no dar la dieta adecuada durante un periodo pertinente. Las enfermedades, ya sea crónicas o de transmisión sexual, ¿verdad? Porque ahí se manifiesta de que, bueno, estos trabajadores humanitarios están teniendo relaciones con menores de edad, abuso sexual, ¿verdad? Y la sobrepoblación como producto de ese abuso, de esas relaciones que se tienen con los menores, ¿verdad? El acceso a la información, ¿verdad? Con un medio de transparencia, como lo que hace el periodista, ¿verdad? Que llega, se entera de la historia y la cuenta, ¿verdad? Él tiene la decisión de hacerlo o no, de una manera objetiva, ¿verdad? Eso es un impacto. La corrupción, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor sabe que se están dando las cosas y se hace de la vista gorda, no hace nada y tiene el deber de hacerlo. La hambruna, por el tema de la escasez de alimentos, ¿verdad? Y la falta de provisión de los mismos. Y hablamos también de daños psicológicos en el sentido de que están quedando embarazadas niñas, ¿verdad? A una temprana edad, y que a lo mejor no se está preparado para ese rol de madre, ¿verdad? Y que se tiene que asumir así de presto. Eso es lo que discutíamos en el grupo, si demás compañeros y compañeras. Lo que se está dando ahí, vea. Y en cuanto a estos mismos, yo les decía, no sé de qué punto de vista, pero viéndolo como refugiados que están y son un grupo grande, ¿cómo es posible que permitan que se den todo este tipo de violaciones? Pues entonces, vea, puede que esté ahí la mamá, porque solo se ven afectados los niños, pero no menciona a los más adultos, vea. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, o como dice en la última parte, que lo que hacen es que es mejor con las palabras y no hacen nada por buscar ellos el que comer, sino mejor se acuestan o ahí está la hija, vea, y que den y le van a dar comida para la familia? Entonces, al final consideramos que también ellos como personajes juntos, vea, como equipo de trabajo podría tener un nivel de poder para poder cambiar la forma de vida que están llevando. También el aspecto del efecto de la educación, ¿verdad? La mayoría de esta clase de gente que se ve afectada, ¿verdad? Entonces tiene ese problema de que, ¿y para qué voy a estudiar? O sea, falta de metas. Entonces, ¿por qué? Porque si voy a estudiar, de aquí que me dé producto mis estudios, además no hay empleos. Entonces me sale más fácil salir a vender mi cuerpo, ya sea niño o niña, ¿verdad? O estarme acostando con los trabajadores humanitarios, los voluntarios, ¿verdad? Entonces pierden esa noción de querer seguir pues adelante, ¿verdad? Y como país se va retrocediendo cada vez más. Y el efecto y el impacto también de la población, de que va haciéndose dependiente de una donación, ¿verdad? De que algo que le van a regalar no es algo que se van a esforzar por tener. Sí. Entonces aquí tenemos como, con lo que ha dicho usted, las relaciones de poder también pueden cambiar. Si esto hubiera sido dual, no hubiera sido piedra, ¿entendés? Sino que ya el objeto del poder hubiera tenido otra actuación y la balanza aquí hubiera cambiado totalmente.
actitud. ¿Verdad? Pasamos al siguiente grupo, puede ser para una niña, pero puede ser para una mujer, para un hombre de cualquier edad, de cualquier situación. Solo qué significa ACNUR, ¿alguien sabe? Es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados. Para los refugiados. Alto comisionado para los No, es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Pero es la oficina de el Alto Comisionado. O sea, no es un fulano que está ahí, sino que es un comisario, es una oficina. Es una agencia. Por ahí tenemos otra pregunta que vamos a contestar. Dos. Bueno, con el grupo número 2, entre todos analizamos, la pregunta era cuáles son las posibles consecuencias para la organización, para su personal como resultado de sanciones. Nosotros lo visualizamos como a nivel institucional, vimos que una de las consecuencias son las pérdidas de confianza y credibilidad locales, porque si estos problemas se dan a nivel local, la misma comunidad o la misma población pierde la confianza hacia la institución. Lo otro que es pérdida de financiamiento y prestigio internacional. Se mencionaba esto porque si las agencias cooperantes o las donantes se dan cuenta de todo esto que está sucediendo, se retiran el apoyo que le están dando a esa institución. Entonces, esas son una de las consecuencias que a nivel de la organización se podrían tener. Pero también vimos las consecuencias a nivel del personal. Una podría ser la pérdida de empleo. Automáticamente la institución, al darse cuenta de lo que él está, automáticamente lo tiene que sacar. Otras son las acciones penales y demandas, porque va a ser que la misma población afectada o la misma familia, si tiene la capacidad de poder demandar, lo hace, ¿verdad? La otra es la posible violencia contra todo el personal de la institución por parte de la gente. Aquí vimos en la relata que al final tiene que llegar, hasta autoridades tienen que llegar a sacar a estas personas para que puedan, porque los agarraron a pedazos. Entonces se ve que mucho de eso crea violencia y no vamos muy lejos. Aquí en nuestro país, en nuestras comunidades donde trabajamos, se ven esos ejemplos de que muchas veces ya las mismas comunidades ya no le creen al que llega, y también dice, bueno, si vos estás en contra de mi familia, pues entonces se cree y se da esa violencia. Y ya no solo es la violencia también contra el personal o el técnico que estuvo ahí, sino que con los demás que lleguen después, ¿verdad? Por eso dice que es la posibilidad de contratar personal de las instituciones por parte de la gente o familias afectadas, ¿no? Pero también agregamos las consecuencias a la población beneficiada. No lo vimos a instituciones y no personas, sino que también vimos, porque dice que la revictimización de las mujeres afectadas por recorte en ayuda o bien por ser señaladas por el grupo. Cuando una comunidad se da cuenta que por X persona se divulgó lo que estaba pasando y se tiene la información y entonces se actúa en contra de eso, entonces ya la misma población señala que por culpa de ella se perdió la ayuda que había llegado. El otro es el riesgo de afectar a toda la población si se da el reporte por parte de los organismos o países. Como decimos, que si los organismos donantes se enteran de las problemáticas que dan, ellos ya no quieren, por decir así, retomar esos municipios, esas comunidades donde se está trabajando por lo mismas, ¿verdad? Porque pierde también la misma credibilidad, la dolarización y la confianza. Pero también dentro de esto analizamos que habían consecuencias favorables, ¿verdad? Que es que está la investigación de denuncias individuales, por lo menos ya hay un organismo que se está encargando de investigar eso. Y la elaboración de un nuevo código de conducta donde se prohíbe el abuso de poder. Entonces vemos que también esto, además de lo negativo, trae algo positivo, ¿verdad? Porque esto también va a venir para que haya una mejor intervención de todas las instituciones. Aquí qué interesante que los compañeros y las compañeras dieron lo de las consecuencias para la población beneficiada. ¿Y ustedes creen que ante esas consecuencias es justo una compensación? ¿Es justo hacer algo para
reparar de alguna manera el daño que se les ha hecho. Que sí es justo hacerlo, sí. Que sí es justicia. Debe de haber para las personas dañadas o la institución en caso de haber perdido esa credibilidad. Y cuando dicen artículo hay que como dicen, quitar esa mancha, o sea, lavar esa mancha y hacer que esta institución, tal vez por aquella persona había perdido credibilidad, pero que al sacar a esa persona, esta institución, a pesar de que había estado puesta en entredicho, ahora está viendo cómo salió la situación, entonces como que vuelva a retomar esa confianza. Va a ser bien difícil retomar esa confianza. Sí, es un tanto difícil porque ya, pero pienso de que puede tener tiempo, con tiempo. ¿Y quién debería dar esa compensación? En la vida real, la organización que manejaba ese campo desapareció después de este caso. O sea, simplemente la Al cerraron, desaparecer el PMI. pero era subcontratada por el PMA y por ACNUR, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe compensar? Ajá. O sea, el nivel de responsabilidad va subiendo. Lo que pasa es que en la historia es una cuestión que queda en el vacío. O sea, estamos hablando de que exactamente el periodista viene y pone todo en la mesa, mira este problema tenemos. Pero sobre eso, ¿cuál fue el accionar de los que estaban arriba que contrataron? En este caso, si hubo un proceso de penalización, si hubo un seguimiento, simplemente lo despidieron y lo metieron dentro de un proceso para juzgarlo, ¿qué? No hubo nada de eso. ¿Qué significa? Que entonces, perdón con lo que voy a decir, quien contrata, como son de sus propios países, entonces mejor los cubren y fácilmente los despiden y desapareció. Entonces, ¿a quién van a demandar? A nadie porque ya se fueron. ¿Y quién quedó afectado? Ah, la gente. ¿Y quién va a responder? Entonces, no hay nadie que responda. No, vamos a hacer por una cuenta nueva. Cuidado, ¿verdad? No debería ser de esa manera. Entonces, ahí tendría que, al no tener la gente, quien hace el daño específicamente, hay que subir a quien irresponsablemente no evaluó a quien contrató y no le aplicó un código de conducta si es que lo tenía. ¿Verdad? Nada más. Y también la otra parte que hablábamos ahí es cuando hablamos de voluntariedad, si estos organismos han contratado con remuneración a estas personas o son como voluntarios y voluntarias que están haciendo o desarrollando el trabajo en este caso, porque aquí dice pérdida del empleo, pero cuando hablamos de voluntariedad, o sea, no sabemos si está, o sea, con ese cargo pero remunerado o no. Ahora, estos voluntarios o empleados, ¿de quién es la responsabilidad? Solo una cosa más, el concepto voluntario dentro de Naciones Unidas no tiene la connotación que le damos nosotros. El hecho de ser voluntario no es que no perciba algún Salario. o alguna forma de pago, aunque no formalmente sea un empleado, pero ese voluntario es diferente. De todas formas tiene que haber los dos niveles, por ejemplo el que tú decías, pero es directo, es de la persona o las personas que se aprovechen y que debe la misma institución que subcontrató o contrató indirectamente, una parte de reparación es demandar o seguir el juicio hacia esa persona, porque ellos son los que en primer lugar contrataron. Entonces no solo es reparar ya, sino de esa forma hay consecuencias si usted debe responder a alguien que actúa. Para la situación. Uno, en primer lugar, en el entendido que los organismos ya cuentan con un reglamento, ¿verdad? En este caso lo tomamos así, dar a conocer a la población el reglamento o el código de conducta para que la gente sepa cuáles son las cosas que el voluntario o voluntaria puede y no puede hacer. El 2, dar a conocer a la población el sistema de entrega, las raciones a recibir y la gratuidad del servicio, porque se entendía, o sea, hablábamos nosotros también de un diagnóstico previo porque la gente no estaba recibiendo las raciones adecuadas, pero también veíamos que no las recibía porque el voluntario se quedaba con las raciones para comercializarlas por sexo, ¿verdad? Entonces, informar a la población cuando vayamos a dar este tipo de apoyo y la gratuidad que van a tener de estos servicios.
Luego hablamos de, en base al reglamento o código de conducta, sancionar a los voluntarios o voluntarias que no cumplan con el código de reglamento y luego ir bajando como estas sanciones, ¿verdad? Que vayan en diferentes niveles. Conformar un comité de contraloría por parte de la población para que ellos, ya conociendo el reglamento, el sistema, cómo se va a dar el servicio, ellos vayan controlando todas las acciones que se están desarrollando con este servicio. Y por último poníamos el monitoreo de evaluación por parte de las organizaciones hacia los voluntarios y voluntarias con el apoyo de la población. Y hablamos también al final, que no lo pusimos ya, de la rendición de cuentas, ¿verdad? Que eso tiene que verse también en una forma de cascada por parte de todas las organizaciones involucradas. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Cómo podemos garantizar de que la población tenga acceso, tenga la confianza para poder comunicarnos lo que está? También otra cosa que no pusimos ahí es también sensibilizar a la población hacia la denuncia, o sea, que ellos estén con el comité haciendo no denuncias, en este caso quejas, denuncias o de las situaciones que ahí se están dando, que no lo pusimos. Denuncia. Nosotros veíamos el tema de la monitoría y evaluación, que creemos que era una debilidad que se tuvo en este caso. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, el compañero José, José Chacón, pariente, lejano, él dice que ha ido a Haití y ya ha compartido con algún lugar. ¿Quién lo monitorea a él, lo supervisa a él, que no ha hecho o no hace alguna cuestión negativa allá? Entonces lo supervisa y lo monitorea alguien que lo contrató o que lo tiene dentro de la organización y lo está vigilante de que él cumpla todas las normativas. Entonces, en el caso, pongo el ejemplo, no es que haya hecho algo malo, no lo conozco. Solo llegué una semana y me di. Entonces, pero pongo el ejemplo porque creemos que esa es una gran debilidad en esta historia. Que los dejan y yo digo que van mis voluntarios y como son buenas personas, iban a ir a ayudar, ¿verdad? Pobrecitos, felices, van felices. Bueno, no saben que hicieron como Cristóbal Colón, a llevarse todo el oro de acá y dejarnos pobres. Entonces podría ser en el caso de la historia lo que sucede ahí. Entonces, pero no hay el monitoreo, estar vigilante, y es una cuestión que sí se exige en esa historia. Por eso es que lo poníamos en una parte importante. Vean, José no solo lo puso de ejemplo, no hace conmigo. Dar a conocer el reglamento y dar a conocer a la población el sistema de Ya termino, se lo ponen. A ver, sigamos. ¿Qué quiere ir a comprar? Sigamos. A ver, aquí hablamos mucho del empleo, la pérdida del empleo, los voluntarios. ¿Habrá sido esta la gente, aparte de la figura, que llegó ahí, la gente idónea para hacer ese trabajo? Que fuera un técnico de saber qué. Y entonces, ¿Dónde? Competencias del personal. Consecuencias. Ahí tendría que ser en el 2. ¿Aquí? Sí. ¿O aquí? No, Aquí. sí, en el uno, porque son las instituciones las que tienen que velar por el personal que ellos están trabajando. Ahí dice competencia. En medio de estos dos. personal. ¿Sí? Sí. Pues, ¿sí? ¿Veis que? ¿A qué leamos esto? Ahora, legal. Y procedo según lo que he dicho. Si no le he dicho a un trabajador, tienes que cumplir este horario de trabajo, no le puedo. En el ejemplo, si yo tengo esta
frasecita que dice establecimiento y cumplimiento de compromisos, ¿a dónde la ubicarían ustedes? En el 3 y en el 2. Sancionar a los voluntarios que no cumplan. Y en el 2 es consecuencia. En el 2 En el grupo 2. En el grupo El grupo 2 en la segunda. Consecuencias del personal. Vamos a dejar aquí y vamos a ver si lo movemos para otro. Y ese también no se refiere al compromiso que pudiera aceptar la organización con las comunidades o con la población refugiada, como suele ser con el personal refugiado. La organización de Firmar la lista de libros porque hoy yo lo manché todo. Y no le firmé. Ya te lo voy a esperar. Pero son las cosas y la organización bueno, que habrán tenido un contrato legal, habrán estado sujetas a un reglamento interno de trabajo, habrá tenido la organización en orden todo su proceso de constitución, toda su legalidad, para poderle decir a un trabajador, mira, te has portado mal, has violado tu contrato de trabajo y has incumplido estas y estas normas. ¿Lo habrá tenido? Ahora, si eso está definido, se puede incumplir. La organización antes ha dicho, yo me comprometo a tener trabajadores de esta naturaleza, a dar la NORA, me dijera la auditora. El taxi solo era la NORA, pero ¿qué tal si había líderes de los campamentos? ¿Qué tal si ellos también monitoreaban el comportamiento de los trabajadores humanitarios? ¿Qué tal si cuando en este caso se fueron las cosas para Afganistán, porque tenía que llegar a ese país, se va para Afganistán? ¿Qué tal si le dicen a los líderes nuestra situación es esta? Y los líderes a lo mejor tienen la llave y nosotros sabemos que hay un mercado local activo en tal parte. Personas del cuento africano se manifestaron con el periodismo. Esa fue su oportunidad. Ahora, ¿sí? El tema este de gestión de quejas, la verdad que es importante. Cuando se implementa este sistema, se le explica a la población cuál es el objetivo, cómo utilizarlo, porque obviamente cuando se atiende una emergencia donde hay mucha población afectada, si pones un número te van a llamar por todo, a medio mal, no me hablan cuando pasa, qué sé yo, entre muchas otras cosas. Que la población tiene la información y sabe que es una herramienta que la debe utilizar de manera adecuada. Sí, debería. Y digo debería porque ahí también hay aprendizajes. Mañana nos vamos a dedicar todo el día a este tema. Pero ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo diga que estoy abierta a que me den quejas para mejorar si no pongo el médico? Si a esta población no se le informa y se le pone un medio para que puedan decir las cosas, lo que usted dijo, si lo van a dejar en espera, ¿verdad? Aquí los servicios al tiempo, ¿verdad? Ya estamos. Entonces, tener un sistema de gestión de quejas tiene que ser algo que sea efectivo, no solo por decir, sí, está. ¿Sí? ¿Tiene problemas con el recibo del agua? Llame al 911. El 911 que le contesta. Y aquí el grupo número 2 pone algo bueno salió. Ellos encontraron
denuncias individuales y la elaboración de un nuevo código de conducta que se prohíbe poder. Algo aprendió el actor, el PMA, no, todos, ¿verdad? Algo aprendimos, pero de todo tenemos que poder tener un aprendizaje.